just the two of us. We can make it through. Buenas noches a todos. Vamos a empezar como tal la clase de objetivos bancarios. ¿Listo? Entonces, vamos a tener presentes como tal para la sesión que pues, los objetivos bancarios en este caso bien se puede hacer creados por liquidez, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tomarlos definidos por liquidez o simplemente por la estructura que el precio nos muestra. ¿Qué me refiero? ¿Sí? Entonces, en una tendencia alcista, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros compramos, ¿sí? En los extremos, en este caso en los bajos más altos, nosotros compramos, ¿sí? Y en este caso un objetivo bancario pasa a ser el alto más alto, en el caso de una tendencia alcista, ¿sí? Cuando el precio me genera el quiebre, ¿sí? Ahí yo salgo como tal en take profit porque el precio, recuerden, cada vez que hacen quiebre tiende a hacer un retroceso. Entonces, por eso nosotros tomamos esas zonas, en este caso, una tendencia alcista, cada vez que el precio nos genera un alto más alto, ¿sí? Después de que llega a un extremo, nosotros lo definimos como un objetivo bancario, ¿sí? Ahora, un consejo para todos, ¿sí? Esos objetivos bancarios pueden variar, ¿sí? ¿A qué me refiero con que pueden variar? Nosotros en ocasiones, ¿sí? Estos escenarios o esta estructura la podemos identificar en una temporalidad de H1, es decir, una temporalidad mayor o incluso una temporalidad de H4, ¿sí? Entonces, en este caso, sobre esas temporalidades, sea H1 o sea H4 como tal, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros entramos por acá en una temporalidad más baja, lo que es, supongamos que esta es la zona de una temporalidad de H1, y nosotros le entramos en M5, muy posiblemente de aquí a acá nos den 6%, ¿sí? Pero si nosotros tenemos definido la dirección del precio en la temporalidad mayor, teniendo en cuenta H1, ¿sí? Nosotros ya sabemos que podemos salir como tal al alto más alto. Entonces, por eso es muy importante como tal saber dónde estamos parados. Si estamos parados, si es en el caso de una tendencia alcista, si estamos parados, ¿sí? En el inicio de un retroceso, ¿sí? Que ahí nosotros tomamos objetivos cortos, ¿sí? Entonces, en el retroceso tomamos objetivos hasta las zonas, ¿sí? Entonces, en el caso de un retroceso, objetivos cortos, 5 o 6% y salimos, ¿sí? Operamos hasta la zona. Nunca vamos a buscar un quiebre, ¿sí? Porque eso es ir en contra de lo que ya nos viene mostrando el precio, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tomamos en cuenta el complex pullback, ¿sí? Entonces, los objetivos bancarios vamos a tenerlos en cuenta como eso, como zonas de llegada del precio. Entonces, si nosotros estamos en un impulso, ¿sí? En el inicio de un impulso, pues ya sabemos que si el precio viene y por acá me da una reacción en una temporalidad más baja, supongamos que esto es una zona de H1, ¿sí? Y la confirmación me la da en M5, nosotros sabemos que de aquí a acá el precio me puede dar un 5%, ¿sí? Entonces yo sé que de aquí a acá el precio me genera este alto más alto y listo, yo salgo, ¿sí? Y estoy aprovechando que un impulso porque vengo a favor de la tendencia, ¿sí? Pero como yo sé que esto es una zona de H1 y yo puedo salir en el 5%, pero también sé que el precio puede generar un nuevo impulso, ¿sí? En H1, es decir, puede venir a generar un nuevo alto, más alto, romper esta zona, pues ahí es donde yo dejo mi take profit largo. Y ahí en ocasiones es donde ustedes se dan cuenta que se toma riesgo-beneficio 1.10, 1.15, 1.20 e incluso hasta más, ¿sí? Pero manteniendo la posición sobre la temporalidad y sobre la zona, en este caso el rango operativo también de la estructura de H1, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber en dónde nosotros estamos parados, ¿sí? Si estamos parados en un impulso, si estamos parados en un retroceso, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros como tal nos dice hacia dónde puede ir el precio. Entonces, aparte, otro ejemplo, supongamos, por liquidez, ¿sí? Objetivos bancarios. Tengan en cuenta que, ejemplo, tendencia alcista, que el precio tiene esta You zona. want to put it in a truck that has a top or something, these come apart. Oh, esta parte se mueve. ¿Ok? Y por acá, sí, tiene liquidez por la parte de abajo que el precio y genera un alto, ¿sí? Pues ahí es donde viene la casa de la liquidez. Entonces, en ocasiones tiene liquidez por acá o por acá, o si se dan cuenta, el oro lo que hace es esto y empieza a caer de esta manera, y después viene y liquida, ¿sí? Pero a su vez también está dejando liquidez por debajo, ¿sí? En temporalidades mayores. Entonces, cuando ustedes ven esto, que el precio viene y liquida, ¿sí?
ustedes ya saben que esto pasa a ser un impulso y que muy posiblemente acá puede ser un retroceso. Entonces, cuando ustedes ven que queda liquidez vigente fuerte y ya sacado a uno, ¿sí? Ahí es donde ustedes van, en este caso, por objetivos de liquidez. Estos son entradas por manipulación. Aunque ¿Sí? Estos son entradas por manipulación. Entonces, en este caso, precio incita las compras, ¿sí? Y cuando incita las compras, está sacando a todos los que están vendiendo sobre esta zona. Vamos a marcarlos con una flechita. Todos los que están vendiendo acá son neutralizados por los que están comprando desde acá, ¿sí? Y a la vez, todo esto queda como zona de compradores, es decir, con liquidez. Después de que el precio viene y mitiga y se lleva como tal a los que están acá, sobre este punto, que ya los liquida, ¿sí? Ahí el precio ya genera una especie de confirmación de cambio. Es cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Confirmación patrón de 3 velas. So I paid 2,000 for these. This one alone is worth. Entonces, en ese instante, nosotros podemos aprovechar, ¿sí? El movimiento a la neutralización. Entonces, ahí también nosotros podemos aprovechar. Si esto que se ve es liquidez, un ejemplo de M15, y esto que se ve acá es un escenario de M5. Ustedes saben que en ocasiones hasta por acá nos da el 5%, pero pues nosotros esperamos es que el precio vaya y liquide esa zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha liquidez, están muchos comprando, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de ver los objetivos bancarios. En el caso del oro, vamos a verlos por acá. Vean, si nosotros solo vamos a operar, si vamos en este caso a subirnos de tiempo, ¿me podría, Fidencio, podría regalar, por favor, silenciando el micrófono? Gracias. Listo, entonces vean por acá. El precio siempre va a ir, en este caso este activo siempre va a ir de liquidez a donde hay liquidez. Vean, ¿a qué me refiero? Vean acá lo que yo les decía. Vean cómo el precio tiene muchas, ¿sí? Compras. Todos están comprando, el precio viene subiendo, compras, compras. Y vean cómo acá muchos lo están vendiendo. Entonces, ¿qué hace el precio? Todos lo están vendiendo, ¿sí? El precio viene, liquida, ¿sí? Queda la liquidez vigente por debajo, que esto se ve más claro en una temporalidad mayor. Y después el precio lo que hace es mostrar su cambio, su intención, y desde ahí ir a liquidar a todos los que estaban, en este caso, comprando, ¿sí? Si se dan cuenta, esto lo estamos viendo en una temporalidad de M5, en una temporalidad de M15 se ve mejor, ¿sí? Y uno se da cuenta de la liquidez, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? No irnos a favor de esto, ¿sí? Y que nosotros, o bueno, en este caso, nuestros objetivos sean siempre la liquidez, ¿sí? Identifiquemos la liquidez. Esa es la que nos dice a nosotros hacia dónde va el precio. Aparte, si estamos en un impulso, en un retroceso, ¿sí? Todo eso también nos va a ayudar bastante, ¿sí? Entonces, si estamos en un impulso, entonces sabemos que podemos tener en este caso, los beneficios largos y a los quiebres. Si estamos en un retroceso, beneficios cortos, ¿sí? Por acá, nosotros por acá aprovechamos una compra, ¿sí? De aquí como hasta por acá, se aprovechó un 6%, ¿sí? Pero fue un retroceso y fue en una temporalidad más baja. ¿Y fue después de qué? De que el precio genera un quiebre, se sabe que tiende a ser un retroceso, y como fue un retroceso, yo no esperaba que el precio me generara un alto más alto, ¿sí? Porque ya hay un quiebre. Al contrario, después desde ahí ya uno empieza a buscar y especular movimientos bajistas, que es lo que muy posiblemente empieza a hacer el precio actualmente, continuar sobre esa secuencia bajista, ¿sí? Entonces, vean, nuevamente lo mismo, deja liquidez, 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 todos están vendiendo, precio entra a neutralizar, todavía liquidez, todos están vendiendo, posiblemente neutralice, ¿sí? Incite compras, y nosotros estas compras no vamos a aprovecharlas, no vamos a tomarlas como tal, simplemente vamos a esperar el movimiento en contra para venderlo, y ahí sí es donde mi objetivo pasa a ser el bajo más bajo. ¿Por qué? Porque vengo sobre un impulso bajista, ¿sí? Que el precio todavía en una temporalidad mayor tiene liquidez por debajo, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces ahí es donde yo ya defino porque voy a favor de la tendencia, porque tiene liquidez por debajo, un take profit o un objetivo largo, ¿sí? Que en este caso, si yo entro ahí, son 40 pips de stop loss, pero si salgo acá, son 240, me alcanza a dar un riesgo-beneficio 1.6, ¿sí? Pero como yo puedo entrar en una temporalidad más baja y por lo general entro con 10 pips, si me permite entrar con 10 pips, pues esto pasa a ser un 25%, ¿sí?
Y ahí es cuando nosotros simplemente estamos esperando la reacción en la zona, no le estamos haciendo caso a lo que nos muestra acá y nuestro objetivo pasa a ser acá. Ahora, si yo hubiera estado por acá, o un ejemplo, ¿sí? Lo que estaba pasando por acá el día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta la liquidez, hubiera identificado bien la liquidez, o si el precio hubiera llegado hasta ese extremo, ¿sí? Y hubiera liquidado esto de acá, aquí hubiera sido interesante haberlo comprado, pero haberlo comprado hasta acá. Entonces, si ven, aquí yo compro el retroceso y compro hasta la zona, ¿sí? Porque sé que es un retroceso, ¿sí? Pero el impulso, como viene bajista, sí no va a ser hasta la zona, sino hasta el quiebre, hasta que él liquide, ¿sí? Entonces, hasta el momento vamos claros, muchachos, todos vamos bien. ¿Entendido? ¿Alguna duda, inquietud? Ok, perfecto. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Siempre eso. Si nosotros vamos en un impulso, ¿sí? Es de esos que nos sirve la estructura alcista para saber dónde estamos parados, si es un impulso o un retroceso. Entonces, si yo identifico que estoy en un impulso alcista y el precio pues viene cayendo acá, ¿sí? Pues yo sé que la probabilidad de que yo pueda vender, sí, digamos, su precio viene por acá y después me muestra por acá, entonces todavía le falta llegar a una zona, que es la zona de compras. Y el precio por acá me pueda mostrar, entonces yo puedo vender, como sé que viene el retroceso, porque ya me está mostrando la estructura de que aquí hay un quiebre, que es el nuevo rango operativo sobre el cual me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces yo sé que posiblemente si yo voy a vender, vendo de aquí, ¿sí? Hasta que el precio llegue a la zona, ¿sí? Y ese va a ser una entrada con un take profit corto y una entrada muy pequeña, si se dan cuenta. Pero si yo llegara a entrar en este caso a favor de la tendencia, sí va a ser. Si logro tener una entrada de 10 pips, una entrada pequeña, el beneficio va a ir al quiebre, ¿sí? Hasta que el precio me genere el alto más alto y voy a ir a favor de la estructura, ¿sí? Entonces, recuerden siempre identificar dónde estamos parados, en un impulso, en un retroceso. Sea alcista, sea bajista, se identifica de la misma manera, ¿sí? En ocasiones el precio lo que hace es dejar liquidez, ¿sí? Por dentro para después neutralizar y ahí es donde pues uno puede sacar el beneficio. Después de que el precio neutralice y genere el patrón dentro de la zona, bien, y que saque liquidez, ¿sí? Y eso es lo que pasa a ser liquidez, lo que les digo, alcista o bajista, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y siempre va a ser ese el escenario, ¿sí? Lo que yo siempre les digo, el trading es algo repetitivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces el precio siempre busca estas zonas, ¿sí? Entonces, vamos a tener siempre presente esto, siempre nos vamos a apoyar de una temporalidad mayor, ¿sí? La temporalidad mayor nos indica hacia dónde va el precio y sobre qué nosotros vamos, y sobre un impulso, en un retroceso, ¿sí? En este caso ya sabemos que si el precio en este ya genera un quiebre acá, venía alcista, pasa a ser bajista, ¿sí? Y que lo que está haciendo acá muy posiblemente sea un retroceso. Entonces, como puede ser un retroceso, me puedo definir zonas de llegada del precio y desde aquí sí podría buscar una entrada para que el precio venga y liquide todo esto, ¿sí? Que venga y liquide todo esto. Que pasa a ser liquidez y ahí es donde mis objetivos pasan a ser largos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el precio pues viene a liquidar, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? En el caso de que venga un retroceso, un objetivo bancario es la zona, ¿sí? Que viene también después del imbalance, es decir, el bloque relevante, ¿sí? Entonces, estos imbalances también son objetivos bancarios porque son piscinas de liquidez. ¿Qué quiere decir? En este caso, aquí están vendiéndolo mucho, ¿sí? Acá se ve el imbalance de todos los que venían vendiendo, entonces posiblemente pueda tener una reacción alcista a neutralizar. Entonces, esto queda como liquidez, pero a la vez estos vacíos también pasan a ser objetivos. ¿Listo? Entonces recuerden, esto, precio siempre tiene que ser 100% efectivo, ¿sí? Entonces, eficiente. Por eso esto se conoce como imbalance o ineficiencia, ¿sí? Porque es una ineficiencia que hay en el mercado, en el precio, ¿sí? Entonces el precio siempre tiene que ser eficiente. Entonces para que sea eficiente tiende a llenar estos vacíos, que es donde la mayoría, ¿sí? De los inversionistas particulares se venden también en ventas porque ven el movimiento fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué ellos hacen? Neutralizan esas zonas, si dejan liquidez, primero gasolina, neutralizan y ahí sí después se van hacia donde ellos especulan, ¿sí?
Entonces tengan presente eso también siempre. Objetivos bancarios también son estos puntos de interés, los imbalances. Por eso nosotros esperamos los puntos de llegada sobre los bloques. En el dado caso de que sea un retroceso o en el caso de que sea un impulso, ya sabemos que el bajo más bajo o el alto más alto. ¿Listo? ¿Claros, muchachos? Perfecto, perfecto. Espero pues esto le aclare como tal muchas pues, las dudas a muchos, ¿sí? Para que sepan dónde llegar, para que después ustedes no digan, si yo estoy parado en un impulso, pues el take profit ya sabe que puede llegar el punto. Entonces, si ustedes, un ejemplo, entraron acá y acá les dio un 6% y ustedes quisieron coger ese 6%, bien, ¿sí? Chévere. Pero si ustedes ven que el precio todavía van sobre el impulso y puede generar el quiebre, pues ustedes simplemente no cierran ahí, sino pueden esperar y, digamos, poner su stop loss por acá, asumen ese stop loss y dejan correr la posición. Y después ya sobre el 6% vuelven y ponen su stop loss y ya dejan correr. Que cuando ya el precio genera el quiebre, pues ustedes ya tienen como tal el beneficio desde acá. O por mucho que se les devuelva el precio, les da el 6% esperado. ¿Sí? Ejemplo, es un ejemplo para que lo tengan ahí presente. ¿Sí? Si ustedes tienen definido el 6% y tocaron el 6% y el precio siguió cayendo y ustedes sabían que iba a seguir cayendo, no le vayan a entrar nuevamente, no se desesperen, es normal. Más bien esperan una próxima oportunidad, ¿sí? Y sobre esa oportunidad pues ya la aprovechan y la aprovechan mejor, ya saben cómo hacer las cosas, ¿sí? Estas entradas como tal, cuando nosotros cogemos los impulsos largos de la temporalidad, ¿sí? Mayor y que lo cogemos sobre la zona de la temporalidad mayor, pues tienden a hacer swing trades. Entonces, ¿qué quiere decir swing trade? Pues dejar posiciones por más de un día, ¿sí? Como tal. Entonces ya saben que tienen que desarrollar la paciencia. Pero si ustedes se sienten conformes con un 5%, con un 6%, o inclusive a veces les alcanza a dar un 10%, ya simplemente cierren y confórmense con eso, que aún así es una buena ganancia. No se trata de hacer lo del mes en un día, porque pues uno en ocasiones se lo puede hacer, pero si uno trata de hacer eso todos los días, pues muy posiblemente no sea rentable si no empiece a haber disminución en la cuenta. ¿Listo? Entonces tenganlo presente. Esta clase quedó grabada, esta clase se las voy a enviar como tal al canal, ustedes se la repasan. Igual cualquier duda, pregunta, inquietud, ahí está el canal, me pueden preguntar directamente. Y pues la idea es que sigamos haciendo como tal estas clases de refuerzo que sé que les ayuda a todos bastante. ¿Sí? Es un recorderis de todo lo que tenemos que tener presentes con respecto a la estrategia. Y pues nada, muchachos, eso sería como tal todo por hoy. ¿Sí? Recuerden que cualquier cosa, ahí estamos activos y pues espero todos tengan una excelente noche. Bueno, Ganda, chao, chao, que Dios los bendiga.